Una palabra de Dios puede transformarte. Una palabra de Dios puede libertarte. Una palabra de Dios trae sanidad. Una palabra de Dios, palabra de Dios puede transformarte. Una palabra de Dios puede libertarte. Una palabra de Dios La confianza está puesta en ti, Señor. trae sanidad. Una palabra de Dios, una palabra de Dios. Buenas noches, amados hombres, amados amigos de Iglesia Ministerios Kadash. Qué bendición compartir con ustedes en esta oportunidad este tema tan hermoso que me tocó a mí. Quiero bendecir mucho la vida de todos ustedes. Sé que ha sido difícil el no vernos, ha sido difícil el no congregarnos. Nosotros como hombres necesitamos ese contacto físico, el abrazarnos, el estrecharnos la mano. Ha costado mucho, pero sé que el Señor nos va a permitir reunirnos y juntarnos y abrazarnos como lo hacemos siempre nosotros los varones, muy efusivos, muy amorosos. Pero qué bendición a los pastores, gracias por la oportunidad de que nos permiten hacer estas cápsulas. Vamos a tratar de ser breves. Aquí tengo mi relojito que me va a ir marcando los 10, 12 minutos, pero bendecimos mucho la vida de ustedes y espero que este tema pues nos ayude, nos bendiga. Yo soy uno de los primeros, uno de los que fui con este tema muy confrontado desde hace años. El tema es un tema muy extenso, pero es maravilloso, es precioso. El tema que me ha tocado a mí se llama ¿Cómo ser un buen sacerdote en casa? Y quiero empezar diciéndote algo. La definición de la palabra sacerdote la traté de buscar y logré hacer un compendio de la palabra sacerdote. Y la palabra sacerdote quiere decir que es una persona que administra, que ordena, que lidera, que inspira confianza, alguien que está a cargo de. Es una palabra maravillosa. La palabra sacerdote se menciona mucho en la Biblia. Lo podemos ver en Nehemías 10, Segunda de Crónicas capítulo 13, en el libro de Jueces 18. Pero me llama mucho la atención, amados hermanos, lo que la palabra del Señor dice en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 7. Quiero leerles esta parte para después desarrollar rápidamente cómo podemos ser buenos sacerdotes en casa. Y el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 7 dice lo siguiente: es necesario que un obispo o sacerdote, se relaciona a esa palabra, sea irreprensible, marido de sola una mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Miren qué hermoso esto. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
Y termina, ¿verdad? En el versículo 7 dice, también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Qué maravillosa palabra de Dios, hermanos. Qué maravillosa palabra de Dios. La verdad es de que Primera de Timoteo capítulo 3, bueno, todo ese libro es hermoso. Pero yo quiero hacerte una pregunta, mi amado hermano, hombre, varón. Mi hermano amado, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás siendo tú aprobado, primero ante Dios, obviamente, pero estás siendo tú aprobado dentro de tu casa? ¿Estás siendo creativo en tu casa? ¿Cómo está tu testimonio? ¿Cómo te ven tus hijos? ¿Cómo te ve tu esposa? ¿Tienes credibilidad? ¿Eres solvente? ¿Tienes solvencia moral para reunirte con tu hijo, tu hija, tu esposa y predicarle de algo, hablarle de algo? ¿Tienes esa solvencia en tu corazón, pero una solvencia sincera? Creo que nos tenemos que hacer esta pregunta, mis amados hermanos. Yo conozco muchas personas que en la calle son una cosa, en su trabajo son otra cosa, en su casa son otra cosa, en la iglesia son otra cosa, son un mix, son una mezcla de todo. Pero yo quiero invitarte en esta oportunidad, mi amado hermano. Examinémonos nosotros como hombres primero, examinémonos y preguntémonos, ¿será que tengo credibilidad con lo que digo? ¿Será que concuerdan mis palabras con mis actos? Es bien importante para mí este tema porque yo por muchos años no tenía credibilidad dentro de mi casa. Por muchos años yo no tenía esa solvencia moral para venir y liderar mi casa. Un buen sacerdote es un líder. Un buen sacerdote es alguien que inspira. ¿Estás inspirando en tus hijos algo? ¿Les estás dando buen testimonio, buenos consejos? Quiero decirte algo. A mí hace años alguien me dijo, ya no es tiempo de que tu esposa tome el papel que te corresponde. Ya no es tiempo de estar sentado y tu esposa parada, haciendo lo que tú deberías de hacer. Entonces eso me movió a mí el tapete. Dije, yo tengo que hacer algo, porque uno de hombre nace con ese liderazgo que te da papá. Pero me apasiona tanto este tema, es muy extenso, pero quiero ir aterrizando en algo y quiero decirte, si aún tú no tienes ese liderazgo en tu casa o en tu hogar, es el momento, mi amado hermano, de que le pidas a Dios que te dé credibilidad, que te dé una buena solvencia, un buen testimonio, que tú seas aprobado ante Dios y ante tu esposa, ante tus hijos. Quiero decirte que también donde vives, la gente tiene que saber que tú eres el sacerdote de tu casa. En el área donde tú vives, la gente tiene que saber que tú eres el líder en tu casa, el que lo lleva por un buen camino. A mí me apasiona algo. Estaba buscando por ahí la definición de lo que es un buen sacerdote y dice, es alguien que está a cargo de algo, que lidera, que administra, el que unge. Miren qué bonito esto, miren qué precioso. ¿Estás ungiendo con aceite a tus hijos, a tu esposa? ¿O ellos lo hacen por ti? Porque sé de muchos hombres que no tienen voz ni voto en su hogar, que no lideran, que tal vez el hijo mayor es el que lidera, que se hace cargo de todo, o la mujer que es la que arregla los problemas, o eres tú el que sirve de protector, de guiador, de instructor, del que alienta. Quiero decirte que nosotros como hombres tenemos que hacer muchos papeles en casa, mis amados. Tenemos que llegar a la habitación de nuestros hijos e intuir en el ambiente qué están viviendo ellos.
Nosotros como sacerdotes tenemos que sentir, oler, palpar el ambiente que hay en casa. Y si no hay un buen ambiente, si hay un ambiente de tristeza, de rechazo, de derrota, tenemos que olfatearlo, tenemos que sentirlo, mis amados, y tenemos que entrar nosotros en el papel de buenos sacerdotes y decir: no, mucha. Tenemos que reunirnos hoy en la noche, vamos a orar y clamar para derribar cualquier muralla. Quiero decirte algo, mi amado hermano. Es un papel muy importante, no es fácil, no es nada fácil ser un buen sacerdote en casa. Y yo te lo puedo decir porque yo tuve un tiempo que no lo era, pero ahora te puedo decir que sí lo soy. Y me dieron este tema por algo. Las cosas no suceden porque tengan que suceder. El Señor siempre tiene el control de todo. Pero sí he tratado la manera de guiar a mi familia por un buen camino, de estar en el momento indicado para mi familia, de no solo ser el proveedor, sino también el que pregunta cómo estás, cómo te sientes, qué necesitas. Para todo tenemos que estar nosotros al pendiente de nuestra familia. Para ir terminando, porque la cápsula es muy pequeña, este tema es maravilloso, pero traté la manera de que quede algo en ti, mi amado hermano. Toma el papel que te corresponde en tu casa. Tómalo. Si no tienes eso, pídeselo al Señor. Tú tienes que llegar a preguntarle a tu esposa cómo se siente, qué te hace falta. Oremos, vamos, se puede, levántate, vamos. No al revés, porque sé de muchos hombres que solo tienen el título de papá de la casa, pero nos falta ser sacerdotes de nuestra casa. Aquel que cuida, el que administra, el que protege el corazón de tu amada, de tus hijos. Eso es ser un sacerdote, mis amados. Y lo más importante, peor en estos tiempos, mis amados, tenemos que aún más asumir ese papel de líderes, de sacerdotes, de los que llevan van en la brecha, porque los tiempos están malísimos, mis hermanos. Entonces nosotros tenemos que ser aquellos que dejamos huella. Tenemos que dejar huella, mis hermanos, en nuestra familia. Tenemos que promover un buen ambiente en casa. Cuando hay gritos, cuando hay peleas, cuando alguien tira un traste o una expresión fuerte, tenemos que ser mediadores, decir: momento. No somos como todos, somos diferentes. Ese es nuestro verdadero papel, encaminar a nuestros hijos. Como les decía hace un ratito, mis amados, peor en estos tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo los últimos tiempos, ya no hay tiempo para perder el tiempo. O sea, ya no hay tiempo para perder el tiempo en cosas que no valen la pena, mis hermanos. Es tiempo de ejercer nuestro papel de líderes, de protectores, de los que guiamos, de los que inspiramos. Que nuestra familia diga: wow. Y cuando nuestra familia que las fuerzas se les terminan, entramos nosotros y levantamos los brazos de nuestros hijos, levantamos los brazos de nuestra esposa y le decimos: sí puedes. Esta enfermedad no te va a tirar a la cama, o este problema que tú tienes como joven, como señorita, no te va a derrotar. Vamos. El papel de un hombre, de un sacerdote, no es fácil, mis amados, porque a veces nosotros mismos necesitamos fuerzas. Tenemos que sacar fuerzas de donde no hay para levantar a otros, porque nos ha tocado, mis amados, decir: ¿cómo le estoy dando palabras de aliento a este muchacho, a esta muchacha, si yo no tengo fuerzas? Pero las tenemos que sacar. ¿Cómo las vamos a sacar? ¿Cómo vamos a estar fuertes, llenos, nuestra copa rebosando? En las madrugadas, cuando Dios te levante, dobla tus rodillas y pídele al Señor. Pídele con todo tu corazón
que Él renueve tus fuerzas y Él lo va a hacer. Quiero irme a despedir, pero quiero decirte que te amo con todo mi corazón. Amamos a nuestros pastores, apoyémoslos, por favor, ellos son buenos líderes. Podemos percibir y ver en ellos ese liderazgo. Imitémoslos a ellos. Un abrazo a todos, bendiciones y sé que pronto nos veremos. Dios te bendiga, mi amado.